Bien, entonces ya estamos grabando la clase como debe de ser. Bien, entonces, señores, hemos estado viendo este tiempo lo que se trata de los componentes ¿ya? Y las piezas que tiene el motor. Una de las piezas importantes que se tiene en el automóvil, ¿ya? Una de las piezas importantes que se tiene en el automóvil es la biela. Es una pieza fundamental. Tanto que muchos me preguntan, profesor, ¿será que podemos agarrar y poner turbo al motor? Me preguntan muchos, ¿no? Es la pregunta. Y sí, sí se puede colocar un turbo a cualquier motor. Es apto, sí se puede. Pero al colocar turbo a un motor, hay que tener el cuidado de reforzar otras piezas. Justamente las piezas que podemos reforzar es la biela. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la biela es una pieza que trabaja a tracción y trabaja a compresión. Bien, entonces nos indica qué vamos a ver de la biela. ¿Por qué es tan importante esa biela? Vamos a ver el concepto de la biela, qué se trata la biela, vamos a ver las partes de la biela, vamos a ver las clasificaciones de la biela, o sea, la biela según su corte, la biela según la unión o sombrerete, en fin. Vamos a ver también la clasificación de la biela según el corte. Bueno, es amplio, ¿no? Esa clasificación del corte, o sea, se refiere a la forma de la unión de la tapa de biela. ¿Ya? Bien, la biela, básicamente, es la pieza que estamos aquí mostrando en la imagen, está la biela, me indica y me dice, se denomina la biela un elemento mecánico, el cual, señores, como decíamos, está sometido a esfuerzos de tracción y compresión. No, tracción. ¿En qué momento hace el trabajo de tracción? Cuando básicamente cuando la explosión lo empuja, entonces la biela tracciona ese momento. ¿Y cuál es el momento de compresión, señores? Es cuando la biela está transmitiendo el movimiento y está logrando que el pistón ascienda, o sea, estoy haciendo que el pistón ascienda al punto muerto superior. Entonces, ese es el momento donde está generando el trabajo de compresión. Entonces, la biela trabaja en base a esas dos fuerzas de tracción y compresión. ¿Ya? Bien, me dice también que la biela se encuentra articulada o unida a dos partes importantes. Está unida entre el pistón y el cigüeñal. Ojo, señores, esas dos uniones, tanto en el pistón y tanto en el cigüeñal, son puntos móviles. ¿A qué me refiero? Son puntos eh, son puntos que no están fijos. La biela puede oscilar en la cabeza del pistón, o sea, al referirme a oscilar, me estoy refiriendo que se puede mover. O sea, si yo agarro la cabeza del pistón, entonces la biela se puede mover. Si yo agarro el cigüeñal, la biela también tiene movimiento. Entonces, de ahí viene la palabra, se encuentra articulada entre el pistón y el cigüeñal. ¿Ya? Entonces, señores, la biela es una pieza que no solamente une al pistón y cigüeñal, sino también es el que transforma el movimiento lineal a circular. ¿Ya? Esa es la pieza específica, esa es la pieza específica, que es la que transforma el movimiento lineal del pistón, o sea, lo que el pistón sube y baja, a un movimiento circular del eje cigüeñal. O sea, básicamente la biela es la que realiza esa transformación. ¿Sí? Entonces, señores, actualmente existen diferentes tipos, formas de bielas. ¿Ya? Por ejemplo, existen las bielas según la forma, el cuerpo que tienen. Existen bielas de tipo H. ¿Ya?
existen bielas de tipo I, la I latina, o sea, como la que normalmente se utiliza. Es la que más se utiliza, ¿no? La de tipo I, porque es más liviano y más resistente a la vez, ¿no? También hay una que parece de tipo más, pero son bielas muy costosas. Son bielas demasiado elevadas en el costo de fabricación. Entonces, no muy usadas en el medio del trabajo. Sobre todo en autos o vehículos de fabricación en grandes cantidades, ¿no? También vamos a poder ver bielas, como alguna vez alguien me preguntaba, ¿habrán bielas de materiales eh, fuera de serie? Claro, hay bielas de titanio con Buena, buena, aleación. profe. ¿Cómo estás, hijo? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Ya, profe, un poco tarde de entrada. No te Va a disculpar. preocupes. No, no te preocupes, hijo, no te preocupes. Y entonces las bielas, sí, son esas, las bielas son las que se encargan justamente de llevar a cabo ese trabajo, ¿no? De transformar. Y hay vehículos que tienen bastante potencia, entonces tienen que entregar justamente, resistir todo eso. Entonces se fabrican bielas de titanio con aleaciones de aluminio. Pero vuelvo a recalcar, no son bielas de uso comercial, ¿no? O sea, nadie les va a decir las bielas de todo son de titanio. Sería un costo demasiado excesivo esa biela, ¿no? Generalmente la gente suele preguntarnos y decirnos de qué está fabricada una biela, nos dice, ¿no? El material de fabricación es de aluminio, de titanio en caso extremo, ¿ya? Está hecho de acero o de aluminio, pero cabe recalcar, no es una pieza fundida, es una pieza forjada, porque la pieza fundida resulta ser muy dura, pero débil, ¿no? A la vez. Pero la pieza forjada es una pieza liviana y bastante resistente. Y eso es lo que queremos de la biela, que sea livianito para poder alcanzar altas revoluciones y que sea resistente para soportar la tracción y compresión. Como decía ahí, ¿cómo se fabrica? Se fabrica en forma de a presión, ¿no? Se genera, se coloca en un molde y se genera una presión en la biela, ¿ya? ¿Qué más podemos ver de las bielas? ¿Ya? Existe una característica de la biela. Aquí, por ejemplo, en este video van a poder ver ustedes cómo se lleva a cabo el proceso de corte. Muchos preguntan y dicen, profesor, ¿por qué no puedo intercambiar las tapas de biela? Es una pregunta realmente muy importante eso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el momento de fabricar la biela, viene una sierra y lo corta la tapa de la biela, pero no lo está cortando esta biela del lado derecho con la biela del lado izquierdo, el ángulo es completamente diferente. Entonces, desde el inicio, desde que se fabrica la biela, las tapas son completamente únicas. Esa tapa de biela es para esa biela. Entonces, es por eso que tenemos que tener el cuidado de no mezclar las tapas de las bielas. Es por eso que al sacar el pistón y la biela del motor, les pedimos con mucho énfasis a ustedes de que se marquen la biela, justamente por esta razón, porque desde el momento de su fabricación, el ángulo con el cual han sido cortados son ángulos completamente particulares, son ángulos únicos, entonces no puedo yo intercambiar tapas de biela. Entonces, esa es la razón, ¿ya? Veremos qué más podemos saber de la biela. A ver, veremos este pequeño videito. No sé, a ver si quisiera que me confirmen, ¿se ve el video o no se ve el video? Pues sí. Ya, se Se ve ve, pero yo no escucho. Ese es el problema. no escuchas el video. A ver, voy a avanzar un poquito más para ver si se escucha el audio. ¿Se escucha, Sí, señor?
No se escucha, profe. Negativo. Ya, no se escucha, me dicen. Entonces, ¿cómo hacemos esto del audio? O nos podría mandar el video ahí al grupo. ¿No? Bueno, entonces, señores, la biela. Ahí Positivo, sigue. positivo. Sí, Ahora se Positivo, escucha. profe. Ahora Sí, se sí. escucha. Sí, Sí, sí. sí, sí. Ya, perfecto. Entonces veremos el videito de la explicación de las bielas. Vamos a hacer cuando pasábamos las clases virtuales, chicos, de esta manera nos íbamos al taller de forma virtual, ¿ya? Vamos, le escucharemos la explicación de la biela. Alumnos, bienvenidos nuevamente. Ahora nos toca hablar y capacitarnos acerca de de las bielas, ¿no? Bueno, entonces, señores, la biela es la pieza que se encuentra entre el pistón y el eje cigüeñal. Es la biela en realidad, señores, es la pieza que transforma el movimiento lineal del pistón al movimiento circular del eje cigüeñal. La biela es una pieza importante en el motor. Es la pieza, señores, que es el que articula, es el que está articulando entre el pistón y el eje cigüeñal. Mire qué interesante. Hemos encontrado un punto de equilibrio. La biela trabaja tanto en el esfuerzo de tracción y compresión en el trabajo. ¿Ya? La biela, señores, es una pieza fundamental, es una pieza esencial. Inclusive es la pieza que muchas veces cuando algunos vehículos adaptan turbo, si hacen ese tipo de trabajos, a la biela hay que llegarlo a reforzar. Porque esta biela, si se dan cuenta, es una pieza completamente delicada. Si sobre esta biela yo sigo aumentando carga, en este caso, aumento la explosión en la cabeza del pistón, la biela es la que sufre. Incluso hay que tomar mucho en cuenta la posición de armado de la biela, que vamos a ir hablando más adelante, ¿ya? Entonces, la biela es la pieza que va a articular el trabajo del pistón, el movimiento lineal y el movimiento circular del eje cigüeñal. Fíjense, la biela trabaja de esta manera, trabaja de esta forma. Es la pieza, básicamente, la que transforma el movimiento lineal del pistón a un movimiento circular del eje cigüeñal. Muy bien. Entonces, señor, lo voy a dejar colgando aquí un ratito. A ver, volveré a buscar el punto de equilibrio nuevamente. Si es que se me da. Entonces, vemos que existen diferentes tipos de biela. Bueno, ya sabemos su finalidad. Ya sabemos por qué, cuál es la razón, por qué está la biela en el motor, sé qué trabajo se realiza. Ahora vamos a ir conociendo las partes de la biela. Agarramos esta biela. La biela tiene las siguientes partes. Tiene el pie de biela, que es el que está conectado con el pistón, el cuerpo de la biela y la cabeza de la biela. ¿No? Nuevamente, repito. El pie de biela, el cuerpo de la biela y la cabeza de la biela. Toda es la cabeza de la biela. Pero dentro de la cabeza de la biela, vamos a poder encontrar, ¿sí? Dentro de la cabeza de la biela, vamos a poder encontrar, perdónenme, a disculparla un poquito, vamos a tardar aquí, a los cojinetes de fricción que tenemos aquí. Tenemos los cojinetes de fricción, son cojinetes de tipo media luna, uno a cada lado, uno acá, y el otro en la tapa de la biela, así se llama esta pieza, tapa de la biela. Tenemos aquí otro cojinete. Entonces, ¿cuál es la posición correcta de montado de la tapa de la biela? ¿Será ahí? ¿Será en esa posición?
O lo puedo intercambiar también. Puedo poner en esta posición. Pero tiene que haber una posición correcta. Si ustedes se fijan, aquí hay unos seguros. Y también aquí hay un seguro. Esos seguros tienen que ir al mismo lado. Este seguro y este seguro van a ir al mismo lado. No están frente a frente, pero están al mismo lado. Además hay otro detalle. El momento de sacar el pistón y la biela del motor, nos ponemos marcas. Fíjense aquí. 1, 2, 3, 4. 4 puntitos. Significa que este es el pistón número 4. Pero, profesor, aquí hay otros 4 puntos, son 8. No, porque yo puedo agarrar la tapa de la biela y dejarlo con las demás tapas. Entonces van a mezclar entre tapas. Cuando yo agarre esta tapa y voy a ver, este es del pistón número 4, esta es la biela del pistón número 4. Entonces, para no confundir las tapas de las bielas, es que realizamos este tipo de marcaciones. Perfecto. Son cuidados que hay que tener en el momento de desmontaje de los motores. Son marcas que, ¿se acuerdan? Me pedían en la anterior clase, me decían, profesor, habría que hacernos marcas. Y les decía, sí. Y justamente son estas las marcas que nosotros realizamos para no intercambiar las tapas de biela. Porque la tapa de biela y la biela no se pueden intercambiar. Prohibido intercambio. Bueno, entonces vamos a ir viendo que en el pie de biela había habido los cojinetes, su tapa de biela y sus tuercas o pernos de sujeción, ¿no? También, señores, existen diferentes tipos. Por ejemplo, aquí fíjense, de pie de biela, existen diferentes tipos de marcación. Por ejemplo, este es de tipo estriado. Esta tapa de biela, o sea, su encaje, no su encaje, su unión, la unión de la tapa de biela, difiere al que inicialmente les había mostrado. Fíjense, este es de tipo estriado. Tiene estas estrías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posición de armado es única. Va a ir, si yo por accidente, al momento de armar, intento volcar, no entra. Es imposible intercambiar de posición de la tapa de la biela. Este es de tipo estriado. También tenemos otro tipo de tipo encaje. Es este. Igual forma, si agarramos, lo saco la tapa de biela. Si ustedes quieren intercambiar volcar, un ingreso. Entonces, en este tipo de bielas, no podemos nosotros volcar la tapa de la biela. Sí, tal vez puedo intercambiar con las otras bielas, por error, por distraído, pero volcar la tapa de la biela no va a poder. ¿No? Tenemos esta, que es la que inicialmente les había mostrado. Parece, ¿no?, que está justo pasando por el centro de la circunferencia. No es así. Tiene una cierta inclinación, o más arriba o más abajo. Es también otra característica del corte o unión del sombrerete. Ese es el nombre técnico que se le da, la forma del corte o unión de sombrerete. Este es de tipo desentreado. Este es de tipo desentreado. De tipo estriado. Y de tipo encaje. Son tres tipos y características. Entonces, señores, también en las bielas se puede encontrar en el cuerpo de la biela, se encuentran características, por ejemplo, la forma. Este es de tipo I, es más o menos como las vigas de las construcciones. Es el que más se utiliza, por ser el más sencillo, el más fácil de construir y el más resistente. Pero algunos tienen una característica.
que tienen un orificio de lubricación. Fíjense, aquí hay un orificio de lubricación. Entonces, a través de este orificio, atraviesa todo el cuerpo de la biela y lubricamos al pasador. ¿No? Pero hay otros que el orificio de lubricación se encuentra en posición inclinada, se vienen a un lado de la biela, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la lubricación es para la anilla y para el cilindro. ¿Y cuál es inclusive yo os podría hacer una pregunta? La posición de armado de la biela, de acuerdo a este orificio, me puedo guiar. Si el motor gira a la derecha, el orificio tiene que ir a la izquierda. Y aquí vamos a poder apreciar, fíjense, aquí tengo el orificio, que está a un costado. Entonces, si este eje cigüeñal gira a la derecha, el orificio de la biela tiene que ir a la izquierda, en sentido contrario. Y más adelante vamos a ir hablando por qué, cuál es la razón para que vaya en sentido contrario. Bueno, señores, también existen diferentes otros tipos de formas en el cuerpo de la biela, que lo estamos explicando en la presentación. Y hay bielas interesantes, por ejemplo, como de los motores en B. Por ejemplo, aquí tengo bielas de motores en B. Y ustedes me dirán, ¿cómo se da cuenta que es una biela de motor en B? Cuando son bielas de motores en línea y además son bielas de motores en línea, los puños de biela son solamente para una biela. ¿Qué quiere decir? Que este puño de biela es solo para esto, no hay más. Sea motor en línea o sea un motor de cilindros opuestos, fíjense, solamente este puño es para esta biela. En un motor en B, un puño de biela es para dos bielas. Entonces las bielas trabajan de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay fricción entre biela y biela. O sea, hay fricción en esta parte, entre biela y biela, en este sector. Entonces, si hay fricción en esa área, ¿qué significa? El fabricante es inteligente y dice, debo colocar un material antifricción. Fíjense, aquí hay un material antifricción que permite que exista el roce. Entonces, no hay un desgaste prematuro, aparte de que me ayuda a la lubricación. Entonces, este es un motor en B. Entonces, tú te fijas en las bielas. Por ejemplo, me fijo en una biela de un motor en línea, ¿no? No tiene, van a disculpar, no tiene ese material antifricción, como la que tiene la biela de un motor en B. Entonces, a ustedes, chicos, les pueden agarrar y decir, esta biela, sus características. Es un motor en B. Tiene una lubricación que parte el cuerpo. Entonces, en este caso, tiene una posición, sí, tiene un orificio también al costado. Entonces, el momento del montaje, si el motor gira a la derecha, este orificio gira a la izquierda. Sus partes, cabeza de la biela, cuerpo, pie de biela, tiene sus cojinetes de fricción. Entonces, señores, como técnicos, tenemos que saber y conocer con las piezas con las cuales estamos trabajando. Bien. Entonces, ¿me escuchan? Sí, Positivo, profe. Ya. Positivo. Bien. Un favorcito les voy a pedir. Entren al chat y ahí van a colocar, quiero dos datos nada más. Sus nombres completos y a qué 100 pertenecen, si son del 101 o del 102 de la mañana, ¿ya? Por favor, necesito para tomarles la asistencia correspondiente. O sea, van a entrar al chat, colocan su nombre completo y al lado 102M, por ejemplo, ¿no? O 101M.
Yo voy a sacar una fotito y de esa manera vamos a tomar la asistencia. Por favor, mientras seguimos avanzando. Bien, entonces como podíamos ver, como les digo, porque el Zoom ya se va a cortar, tenemos aproximadamente unos 7 minutos. Vamos a volver a iniciar, ¿ya? Si es que se da el caso de no querer volver a iniciar con este mismo link, yo les voy a mandar otro. Pero yo no creo que pase eso porque es recurrente, ¿ya? Bien. Entonces, señores, eso en el chat, sí, manden sus datitos para la asistencia. Bien, entonces la biela, volvemos a recalcar, tenemos que volver a ser insistentes, ¿no? ¿Para qué? Para que se nos grabe lo que estamos aprendiendo. Tenemos el pie de la biela, tenemos el cuerpo de la biela, tenemos las tuercas de sujeción, son los que sujetan, son los que evitan que se salga la tapa de la biela. Si la tapa de biela se sale, el motor, señores, ahí ya estamos, la biela lo rompe el bloque de cilindros. Después tenemos a los cojinetes. Tenemos dos cojinetes, ¿no? Uno superior y otro inferior de tipo media luna. Tenemos los pernos de sujeción y la tapa de biela, la famosa tapa de biela que no se puede intercambiar, ¿ya? Un ratito voy a entrar al chat, por favor, van a disculpar. Voy a hacer un screenshot. Gracias, chicos, muchas gracias. Bien, nuevamente volvemos. Entonces, uno más ha mandado, ¿no? Sí, por favor, manden todos, si no... Si no, no se va a poder para la asistencia, ¿no? Bien. Listo. Seguimos. Ya tengo el registro de los que están asistiendo. Entonces seguimos avanzando. Otra de las características, perdón, un ratito van a disculpar. Bien, entonces, señores, otra de las grandes características que se tiene con respecto a las bielas son justamente el punto de unión, ¿no? Aquí podemos ver una biela que tiene una unión de tipo estrías. Eso también se caracteriza porque son únicas, ¿no? O sea, los lados son completamente únicas, no hay más. Exacto, aquí esto voy a sacar. Entonces, en ese tipo de bielas, el intentar intercambiar de lado e incluso intentar intercambiar de tapa de biela por otra biela, no se puede. O sea, es completamente difícil. Aquí me muestra la biela fracturada. Es una biela que se rompe, o sea, la tapa de biela se llega a romper, pero no vale la pena, ¿no? O sea, perder nuestros tiempos para ver este video. Este material, terminando ahorita el WhatsApp, o sea, terminando la clase, que no es ahorita, ya les decía, se va a cortar el Zoom, vamos a volver a ingresar nuevamente. Terminando la clase, yo les voy a enviar este material y los materiales que vamos a seguir viendo. Bien, hay otra característica. También habían otras bielas que se caracterizaban por la unión, sobre todo en lo que era la unión del cigüeñal.
habían bielas que se denominaban tipos cuchillos, ¿no? Fíjense, es una biela y por el medio atravesaba la segunda biela, o sea, la imagen del lado izquierdo. Entonces eran bielas completamente particulares y además tenían que estar completamente alineadas, ¿no? Esto sí se podía ver sobre todo en los motores en B, y ahí era un poco difícil saber qué cilindro es el número 1 o qué cilindro es el número 2, porque la distancia de los cilindros era la misma distancia, ¿no? Pero lo complejo del armado de las bielas, aquí era lo complejo. Después teníamos bielas articuladas. Fíjense aquí, la imagen del lado derecho nos muestra una biela con una articulación a un costado. Ya entonces ahí tenemos este tipo de biela que también se utilizaba con motores en B, ya, y la altura de los cilindros era la misma para los dos. El gran problema era el desgaste, ¿no? Que en este caso el desgaste se tenía sobre todo en la biela maestra, que es la que está en la parte inferior. Este tipo de bielas se ha utilizado, señores, sobre todo en la parte de la aviación. Los motores radiales contaban con este concepto de biela, ¿no? Tenían una biela maestra y alrededor de la biela maestra salían articulaciones para los demás cilindros, ¿ya? Entonces, era básicamente un concepto de que el motor en B utilizaba ese concepto del motor radial, de los de aviación, ¿ya? Pero imagínense, una biela maestra y alrededor varias articulaciones. De esa forma trabajaba un motor radial de la aviación. Bien, señores, entonces, hablando de la biela, justamente llegaríamos hasta ese punto. Ahora, el Zoom ya se va a cortar, nos queda menos de un minuto. Entonces, señores, termina, volvemos a ingresar por el mismo link y vamos a ver ahora otra pieza, otro componente del motor, que en este caso son las válvulas. Vamos a ir viendo las partes